Hola amigos, de nuevo con ustedes, con los que me sigan, y si son nuevos, pues mucho gusto en saludarlos. En Schoenstatt Vivo hacemos algunos comentarios que puedan ser de utilidad para los cristianos en general, aunque lo hayamos pensado en nuestros cercanos de Schoenstatt. Todos estamos en la iglesia. El tema de hoy es, ¿qué diferencia hay entre los sinópticos y Juan? Quien no está muy familiarizado con el Evangelio, porque lo único que hace es escucharlo, a lo mejor los domingos en la iglesia, lo mismo que lee las cartas de los apóstoles, le leen el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Llega hasta ahí más o menos. Pero, ¿qué diferencia hay entre estos cuatro expositores de la vida, obras, palabras, milagros, muerte y resurrección de Jesús? Y con esto he enunciado los elementos fundamentales que contienen los cuatro evangelistas. Pero hay una diferencia bastante notable entre los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, para ponerlos dentro del orden que tradicionalmente se les ha puesto, lo cual no significa que hayan sido escritos con esa secuencia, a los que se llama sinópticos, porque efectivamente si nosotros colocáramos los tres evangelios en tres columnas, veríamos que tienen similitudes en más del 60 o 70% de los temas que tratan y del modo en que tratan los temas. Si uno es un poquito más, se fija un poquito más en la parte literaria, en la parte de los discursos, y el otro se fija más en la parte específica de la narración de los milagros, y el de más allá le mete algo sobre la infancia de Jesús o sobre los consejos evangélicos, son pequeñas diferencias que corresponden, y esta es la primera diferencia que hay que hacer, a lo que fue la predicación primitiva de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles en las primitivas comunidades cristianas, que obviamente necesitaban un sustento espiritual básico que estuviera escrito para que lo pudieran transmitir de unos a otros. Los sinópticos podríamos decir que son los primeros evangelios. Son como las cartillas que tenían las iglesias fundadas por Pedro, por Pablo, por Juan, por Andrés, por todos los apóstoles que se iban expandiendo por el mundo, y unos a otros se mandaban mutuamente aquellos escritos que a lo mejor aparecían como sueltos. Aquí aparecían unos cuantos dichos de Jesús, en el otro lado aparecían algunos milagros, y todos ellos tenían una cosa muy en común, incluso con el Evangelio de Juan, del que hablamos después, el Evangelio de Juan, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí los cuatro evangelistas calzan en forma realmente maravillosa, porque ahí como que había el tremendo respeto de mantener la unidad de la tradición de lo que fue ese trago absolutamente amargo de la pasión en un abandono total de los suyos y del triunfo final de la resurrección que narran unos y otros. La diferencia que podríamos decir entre los sinópticos y Juan es que los sinópticos son más bien lo que llamaríamos hoy día la predicación. También podríamos decir que es el tema de la doctrina, de los milagros y, como decía antes, del fracaso y del triunfo del Mesías. En ellos vamos a encontrar, ante todo, el tema de la conversión, importantísima. En eso ninguno deja de connotar que a la pasada de Jesús los hombres van cambiando, la conversión. El nuevo camino es como se llama el Evangelio, es la buena noticia que nos abre a una vida distinta. La actitud de la misericordia en que aparece el Señor, con una misericordia infinita, aunque aparezca algún que otro capítulo, algún que otro relato en que el Señor manifiesta su ira, por ejemplo, frente a los fariseos y los hipócritas, y también en una ocasión echando a los vendedores del templo. Pero eso es como, son elementos pintorescos, podríamos decir, frente a lo que es la dulzura, la misericordia, la amistad, el perdón permanente de Jesús ante la conversión y este nuevo camino que es el Evangelio. En cambio, Juan, que relata también cosas de esta naturaleza,
él construye el Evangelio con otra perspectiva. Hay que pensar que ya estos evangelios sinópticos son conocidos, los tienen todos, se los saben de memoria, y Juan hace como una recomposición de lugar de lo que es ya el cristianismo viviente, que vive del Señor que le ha transformado la vida. Y este Señor es Dios, este Señor es Jesús, y Jesús es ante todo el Señor de la historia, y todo lo que hizo y todo lo que dijo tiene un significado. Era el Verbo de Dios, que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, pero se abrió a todos los hombres de todo el mundo y de todos los tiempos, y a ellos les entregará la gloria y la alegría de ser hijos de Dios. Si ustedes quieren, esto podría ser el resumen del contenido de Juan. A Juan no le interesa volver a relatar todos los milagros que han relatado los sinópticos, eso ya lo sabe la gente. Solamente escoge algunos de ellos. Y escoge milagros dentro de una situación de fe, de fidelidad, de conversión y de revelación del Señor hacia la samaritana, hacia los leprosos, hacia el ciego de nacimiento o hacia Nicodemo, etcétera, como personas a las cuales Jesús se les manifiesta como el Hijo de Dios. Ese es el centro y ese es el núcleo fundamental del Evangelio de Juan, que al final también, inserto dentro del relato de la pasión, nos coloca aquellos recuerdos maravillosos de la Última Cena y el sermón de la Última Cena, donde concentra todo el mensaje del amor redentor de Jesús y del amor personal, del amor de hijo a padre, de padre a hijo, y la revelación final del Espíritu Santo, que es el que va a continuar en la acción transformadora de la Iglesia. Sinópticos y Juan, dos miradas, pero de la misma persona. Dos manifestaciones, una más simbólica tal vez, la otra más al pie de la letra de los acontecimientos, pero ambas nos manifiestan la misma realidad. Jesús es el Señor. Y el Señor habló, el Señor vivió, el Señor vibró con los problemas de la gente, el Señor fue misericordioso, el Señor invitó a la conversión y sobre todo invitó a la amistad y a reconocernos como hijos en la seguridad de que Él ante el Padre va a ser siempre nuestro intercesor y contaremos con la venida del Espíritu Santo para dar fuerza a su Iglesia. Esos son los elementos principales diferenciadores de lo que llamamos los tres sinópticos, el Evangelio de Juan. Todo ello, la buena nueva del Señor, contada por los apóstoles, vivida por los apóstoles, revivida en las comunidades cristianas y obviamente traspasada a 4 escritos que hoy día nosotros podemos disfrutar siempre que hagamos un pequeño esfuerzo de ubicación en el tiempo y ubicación en los géneros literarios distintos de los que nosotros estamos acostumbrados a ver en el día de hoy. Gracias.